Isaías 53, vamos a leer todo el capítulo y que escuchemos con mucha atención lo que dice Dios a través de su palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos con un pasaje conocido, pero un pasaje clave. Clave para entender lo que era tu plan desde el principio. Para mandar a tu Hijo a morir. Morir para que nosotros podamos tener la vida. Morir en victoria. Te rogamos, Señor, abre nuestros corazones. Ayúdanos a entender. Que tu Espíritu Santo aplique su palabra, Señor, con poder hoy, con mucho poder, para cambiarnos. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Mientras la Cena del Señor es un medio ordinario de gracia, y por eso la celebramos cada domingo, aún así nos conviene a veces, como hemos hecho en estas semanas, enfocarnos más en ella. Debido a nuestra debilidad natural como seres humanos, nos ayuda a veces prepararnos aún más para celebrarla, como estamos haciendo hoy. Y creo que ha sido obvio, espero en este culto, que un enfoque en el tema de la Cena del Señor es un enfoque naturalmente en el tema de la muerte de Cristo. Y tiene que ser así porque la Cena del Señor simboliza y celebra la muerte de Cristo, sin dejar a un lado la importancia de su resurrección y su segunda venida. Y puesto que la muerte de Cristo es parte central a la celebración de la Cena del Señor, el mensaje de hoy debería enfocarse en lo mismo. Y en vez de ir a unos evangelios para leer la muerte de Cristo, en vez de ir a 1 Corintios 11, leer de las palabras de institución, lo que Pablo dice, quiero que hoy meditemos y estudiemos este capítulo del Antiguo Testamento. Esta profecía, tal vez la más clara, la más detallada del sufrimiento y la muerte de Cristo.
Pero no vamos a estudiarlo simplemente como profecía, porque para nosotros ya no es futuro, es pasado. Quiero también que veamos cómo Cristo cumplió perfectamente esta profecía, probando que es el Mesías prometido. El hecho de que es una profecía es importante también porque nos enseña que los santos del Antiguo Testamento creían en el mismo Cristo, en la misma salvación, sin ninguna diferencia. Nos ayuda también a entender que la muerte de Cristo no fue ningún accidente. Dios no tenía que cambiar sus planes, puesto que los judíos no recibieron a su Hijo. No, en su decreto eterno, siempre había planeado la salvación de su pueblo por medio de la muerte de su Hijo. Y por eso tenemos aquí una profecía tan exacta de lo que Cristo iba a sufrir. Y por eso muchos dicen que eso fue escrito en otro momento, tal vez después de la muerte de Cristo, porque es tan exacto. Y tenemos todo el Nuevo Testamento para enseñarnos y probarnos que es cumplimiento. Cristo cumplió en su sufrimiento, en su vida, en su muerte. Todo lo que vemos aquí en esta porción, la profecía de Isaías. Pero mientras estudiamos este tema del sufrimiento y la muerte de Dios, de Cristo en este mensaje, el propósito no solamente pensar otra vez intelectualmente en lo que pasó. Eso ya hemos hecho muchísimas veces. Ahora necesitamos que el Espíritu Santo, y solamente Él puede hacerlo, haga algo en nuestros corazones para que dejemos de menospreciar a nuestro Salvador y su muerte. Es muy común, es muy fácil para nosotros hacerlo. Y en realidad no debemos ser tan estoicos, tan fríos. Cuando leemos, estudiamos la muerte de Cristo, no digo que todos tienen que estar llorando tampoco, somos diferentes. Algunos lloran fácilmente, otros casi nunca. No es eso. No es simplemente la parte externa, ¿no? Como se ve. Pero todo cristiano debe ser afectado meditando lo que Cristo ha hecho. Debemos estar meditando mucho más y pedir a Dios que podamos no solamente entender, sino ser transformados por su obra. Queremos ser cambiados. No simplemente queremos hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo sin ningún cambio. Eso es muy peligroso. Queremos ser cambiados en nuestras vidas y continuar siendo cambiados en nuestras vidas debido a lo que Cristo ha hecho. Y por eso si alguien aquí, lo digo desde el principio de este mensaje, alguien aquí que no ha recibido a Cristo como su Salvador, que no ha recibido esa salvación que Cristo compró en su muerte, oramos aquí como iglesia que hoy este mensaje, esta porción de la palabra de Dios pueda alcanzar tu corazón para que tú creas, para que tú te rindas ante Dios y ante el Salvador. Porque no te ayuda nada más venir aquí y complacer a tu ser querido o al pastor, a la iglesia. Nos da gusto que estás aquí, pero queremos que seas salvo. Necesitas ser salvo. Y por eso vamos a enfocarnos completamente en este capítulo, en lo que Cristo ha hecho, para hacer eso precisamente, para comprarnos con su sangre y con su vida, la vida que nosotros necesitamos, pero no podemos merecer. Vamos a considerar el sufrimiento de Cristo que le llevó a la muerte. Aprendemos aquí que el sufrimiento y la muerte de Cristo nos salva de nuestros pecados. Sencillo, pero importante. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que su sufrimiento y su muerte nos salvan de nuestros pecados? Primero vemos que nuestro Salvador fue menospreciado. Fue menospreciado. Desde el principio aquí de nuestro pasaje vemos que el plan de Dios para su Hijo no era lo mismo que las expectativas de su pueblo. Porque aún con esta profecía de Isaías, en el tiempo de Cristo, estaban esperando los judíos a un rey pues físico, un rey con poder sobre los enemigos, en ese momento los romanos, para conquistarlos y sacarlos de nuestro país. Dijeron, ¿no? Y por eso los judíos y sus líderes eran tan ofendidos por Cristo. Este hombre es el Mesías, no, nació de personas pobres. No estaba nunca interesado en causar una revolución en contra de sus opresores, a pesar de lo que algunos han dicho en décadas pasadas, ¿no? De la revolución de Cristo como revolucionario. Cristo no era revolucionario. Nunca hizo nada en contra de los romanos. Se sometió.
Y peor para los judíos, ese supuesto Mesías murió y a mano de ellos. Pero en todo eso nosotros vemos el cumplimiento de Isaías 53. ¿Quién hubiera creído que el Hijo de Dios naciera en un pesebre? ¿Quién hubiera creído el reporte que era nazareno? Creció como renuevo, pero dice como raíz de tierra seca. Que no con la prosperidad y el poder que Israel estaba esperando. Como leemos en Juan 12. Si esas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué? Juan nos dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? También dice que no había parecer en él ni hermosura. Fíjense, aquí todavía no se refiere a la crucifixión. Llegaremos a ese punto más adelante. Aquí se refiere a su vida. Sus 30 y algo años en esta tierra antes de morir. No había nada en la apariencia física de Jesús para llamar la atención. Cristo no andaba con un brillo de luz alrededor de su cabeza, ¿verdad? Parecía como cualquier otro hombre judío de su tiempo. Y como parte, que recordemos entonces la importancia de no usar y ni ver como tanto posible imágenes de Jesús. Porque no tenemos ninguna imagen de cómo era, ninguna. Entonces, que no veamos esos programas y películas que tienen un actor representando a Cristo. Es idolatría. No sabíamos cómo era Cristo en ese tiempo y seguro que no era como ellos lo representan. Aquí en la iglesia ni usamos imágenes de Jesús para los niños. Porque toda imagen de Cristo hoy en día, en físico o en persona, es una mentira. Eso debe quedar muy, muy claro. Porque si no, estamos rompiendo el segundo mandamiento. Pero regresando al pasaje, dice la gente no veía a Cristo cuando estaba en la tierra y pensaba, ese hombre va a rescatarnos. Él, seguro, porque hay algo diferente en él. Es más guapo, es más fuerte, es más lo que ustedes quieren pensar. Jesús no era como el rey Saúl, de quien leemos que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquier pueblo. Una persona pasaba y Saúl, tú vas a ser alguien, tú vas a ser rey. Para Cristo no. No había en él ni parecer ni hermosura. Y por eso fue menospreciado. Le vieron, dice, pero sin atractivo para que le desearan. Versículo 2. Y versículo 3 aún más claro. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue despreciado y desechado de entre los hombres. Toda su vida. Otra vez, no estamos hablando aquí simplemente de la crucifixión. Dice en Juan 1:11, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Ven conmigo en el libro de Marcos. Marcos capítulo 6 y los primeros versículos. Marcos capítulo 6. Y vemos aquí cómo fue recibido en su propia tierra. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 4. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da de esos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Despreciado, desechado. También aquí en Isaías 53 le describe como varón de dolores experimentado en quebranto. Debemos meditar mucho en esas descripciones. Pero otra vez son descripciones de la vida de Cristo, antes de su muerte. Muchas veces brincamos hasta su muerte
y olvidamos todo el sufrimiento de su vida. Pero toda su vida fue despreciado, desechado, era varón de dolores, que significa que él vivió en dolor todo el tiempo. Dolor es la palabra que correctamente, apropiadamente describe la vida de Cristo aquí en esta tierra. Y no tenemos casi nada de información de su vida antes de empezar su ministerio terrenal. Pero tan pronto como su ministerio empezó, fue tentado por 40 días en el desierto. Leemos de 3, ¿verdad? Pero fue tentado todo el tiempo por 40 días. Fue rechazado por sus hermanos de sangre. Sus propios papás no le entendieron, especialmente al principio. Los judíos quisieron matarle, especialmente los líderes. No tuvo casa ni nada de comodidad. Él dijo, las aves tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y eso sin pensar en lo que sufrió en la muerte. Aún antes, cuando fue arrestado por los romanos y torturado por ellos. Y al final el dolor más grande posible, cuando murió en la cruz, sufriendo la ira de su Padre que nosotros merecemos. Varón de dolores. A veces ese término se puede referir, o se usan para referir a otras personas, ¿no? Supuestos santos y todo eso. ¡Qué blasfemia! Nadie ha sufrido como Cristo. Ni yo, ni tú, menos. Y todo lo que sufrió, no sufrió por su propio pecado. Sufrió por nuestros pecados. Pues nuestro texto dice, experimentado en quebranto. Otra vez, lo hemos leído muchas veces. Fíjense en la palabra, experimentado en quebranto. Fíjense en la fuerza de esa frase. No es que fue quebrantado en la cruz. Otra vez, brincamos eso, ¿verdad? Brincamos. Sí, Cristo fue quebrantado en la cruz. Toda su vida. Es lo que le describió, experimentado en eso. Este hombre es experimentado en tal cosa. Muy bueno hacer eso porque lo ha hecho mucho. Cristo fue quebrantado estaba quebrantado toda su vida. Toda su vida fue desprecio, dolor y quebranto. Todo esto que estamos hablando lo referimos a eso como la humillación de Cristo. Cristo se humilló porque Él había morado con su Padre, con el Espíritu, por toda eternidad, en la perfección de la divinidad, sin sufrir nunca, sin nunca experimentar dolor. Hasta que en el cumplimiento del tiempo, Dios Padre mandara a su Hijo a este mundo, no solamente para morir, para vivir bajo la ley, sufrir todo eso para poder morir en la cruz y comprarnos la salvación. Como leemos en Filipenses 2, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué gran humillación! Que Dios se hizo hombre. El Creador viviendo ahora como criatura. ¡Qué humillación! Que bajó para vivir bajo la ley y para morir por su creación. ¿Y cómo respondimos nosotros a este hombre despreciado, desechado, adolorido y quebrantado? ¿Cómo respondimos nosotros? ¿Lo tuvimos misericordia? No, dice como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, yo no estaba allí. Pues claro, lo vemos primero en su contexto inmediato, los judíos, los romanos, los que estaban físicamente en este tiempo. Pero tú y yo hicimos lo mismo, porque fue tu pecado y mi pecado que le quebrantó. El pagar el precio por todas nuestras rebeliones es lo que hizo a Cristo sufrir. No podemos pensar, esos malos romanos, esos judíos tan malos también. Tú y yo escondimos de él el rostro, le menospreciamos, le rechazamos. Para nosotros eso ya hicimos, pero ya no, porque nos ha salvado. Y para otros aquí, tú sigues rechazando a la cara a ese Salvador quien murió por pecadores como tú. Nuestro Salvador fue menospreciado. Ahora el llamado es no hacerlo más.
¿Tú sigues menospreciando a Cristo? ¿Aún sabiendo todo lo que hizo? No lo hagas más. Entiende lo que Él hizo por un miserable como tú, para que puedas tener la salvación. O tal vez tú estás buscando algo de Dios, algo de beneficio para ti, por eso asisto a la iglesia. Tal vez quieres autoridad y poder y estima para ser alguien en el mundo, para ser famoso, importante, por eso voy a la iglesia para ver si me ayuda. No pierdo nada. La cristiandad no es para personas así. La cristiandad es para personas que van a sufrir como su Salvador sufrió. Que van a ser menospreciados en este mundo como su Salvador fue menospreciado. Es un sacrificio. Y cristiano, tú entiendes la realidad de lo que tus pecados hicieron. Ese pecado que cometiste ayer. Ese pecado que cometimos hoy en la mañana. Camino a la iglesia, tan santos que somos. Esa palabra, esa actitud, ese pensamiento. Por eso Cristo sufrió tanto. Si podemos no solamente entender eso, sentirlo, debería ayudarnos a no desviarnos al pecado tan fácilmente. Si cada vez que somos tentados de pecar, ya tenemos algo en nosotros que dice, recuerda, varón de dolores, experimentado en quebranto, por lo que tú quieres hacer. Pues con eso, pues Dios nos ayuda a restringirnos, ¿no? Con este poder, y fíjense, no estoy hablando entonces de resistir en sus propias fuerzas. Estoy hablando precisamente de solamente basado en un entendimiento de corazón, no de cerebro, de corazón, de lo que Cristo ha sufrido. Es lo que va a poder ayudarnos a no caer tanto en pecado. Es para que veamos aquí una pequeña parte de la aplicación. La aplicación más fuerte, como dije, es que no solamente eran los judíos y romanos ese tiempo que crucificaron a Cristo, tú y yo lo hicimos también. Antes de la salvación menospreciamos y no estimamos a nuestro Salvador. Pero ahora siendo salvos, ¿seguimos menospreciando la obra de Cristo? Porque vivimos por nosotros, nos enfocamos en nosotros, en nuestros deseos, en vez de sus mandamientos. Porque, hermanos, es muy fácil para nosotros decir que apreciamos, agradecemos muchísimo a nuestro Salvador y su obra por nosotros. ¿Cómo lo mostramos? ¿Qué hacemos o qué no hacemos para mostrar nuestro agradecimiento a Cristo por su sufrimiento y por su muerte? Su Salvador primero fue menospreciado. Después vemos que nuestro Salvador fue castigado por nosotros. Versículos 4 a 10. Fue castigado por nosotros. Porque ¿qué pasó después de su sufrimiento de vida? Después de haber sufrido todas esas indignaciones por su propio pueblo. Después de una vida completa de sufrimiento, ¿qué le pasó? Algo peor. Versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el profeta empieza a contarnos lo que Cristo sufrió por nosotros. Nuestras enfermedades primero. Y eso sí, vemos cumplido Mateo 8. Cristo dice, empezó a cumplir esta profecía. Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo vino para salvarnos nuestro pecado y Cristo también vino para quitarnos todo el dolor y el sufrimiento. No más que todavía no. Es lo que promete para la eternidad. Mientras estamos aquí, la creación misma dice, gime, hasta ser recreado. Entonces, hay extremos como siempre. Algunos quieren tomar ese pasaje y decir, mira, Cristo quiere curar todas las enfermedades, no debes estar enfermo nunca. Es ridículo.
Pero por las veces nosotros, para evitar eso, vamos a otro extremo. Que a Dios no te importan tus enfermedades y que nunca van a estar sanadas. Sí van a estar sanadas en este mundo, pero prometido en el siguiente. Un día tú no vas a tener ninguna enfermedad, ningún dolor, nada te va a doler cuando te levantes en la mañana. Ni lo podemos imaginar, ¿verdad? Un día, por la obra de Cristo, por su sufrimiento y su muerte, todo eso va a desaparecer en el cielo. Y mientras seguimos sufriendo, pero con la confianza, eso es temporal. Como me siento hoy, es temporal. Yo voy a vivir por la eternidad sin dolor, sin tristeza, sin enfermedad. Es cierto la profecía, Cristo empezó a hacerlo en su ministerio y va a terminarlo en el día final. Vino para sanarnos de todas nuestras enfermedades, curarnos de todos nuestros dolores. ¿Y qué es lo que Cristo sufrió aquí por nosotros? Porque enfatiza, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No se puede perder el énfasis. Cristo no sufrió porque tenía que sufrir Él por algo que había hecho. Sufrió por nosotros y solamente por nosotros. Fue herido, molido, castigado. Si vamos otra vez al libro de Marcos, y capítulo 15, podemos leer lo que este evangelio nos dice un poco de su sufrimiento en la cruz. O aquí antes, primero, en Marcos 15, versículo 16. Marcos 15, 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, eso es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. ¿Y qué estaba puesto sobre su cabeza en ese momento? Esa corona de espinas. Le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, se pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Empezó a ser molido en su cuerpo aún antes de subir a la cruz. Después fue crucificado. Y los evangelios no nos cuentan muchos detalles. Entonces, en la voluntad de Dios no tenemos eso, pero sabemos que los que fueron crucificados fueron clavados, desnudos ante todos. Vergüenza, dolor. Leemos en Juan 20 que después de su resurrección mostró a sus discípulos su costado y sus manos. ¿Por qué? Pues sabemos lo que pasó con su costado. Los soldados le abrieron el costado con una lanza y las manos, ahí fue clavado. Ahí estaba en la cruz y casi no podía respirar. Cada respiro era tortura. Hasta que eventualmente murió. Ahí fue colgado el Hijo de Dios. En dolor atroz. Dolor inimaginable. ¿Y por qué? Por tus pecados. Por tu maldad. Por tu rebeldía. Sufrió más de lo que podemos imaginar, llevando él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es una cosa terrible meditar en lo que él sufrió físicamente, y después pensar que lo hizo por ti, por mí. Cristo nunca pecó. Dejar eso muy claro, ¿verdad? Cristo nunca pecó ni pudo pecar. No era posible para Cristo pecar. Eso es bien importante. Porque nació sin pecado, nació sin la naturaleza pecaminosa que todos heredamos de Adán. Fue concebido, otra vez tenemos el credo, concebido el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María.
Era y es el eterno Hijo de Dios, Dios en quien no hay cambio ni sombra de variación. Es luz y no habita ningún mal en él. No fue castigado entonces por algo que había hecho, sino solamente por lo que hicimos nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? Versículo 6. Todos nosotros. Porque dice, no, pastor, yo no soy tan malo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nadie naturalmente quiere a Dios. No, pero yo nací en una casa, soy muy católico romana, con la Virgen, mi abuela y todas esas cosas. No buscas a Dios, tú buscas comunidad con tu abuela. Tú buscas no arder en el infierno para siempre. No estás buscando a Dios. Es otra cosa. Es otra cosa creer que el mismo Dios se encarnó porque tú eres tan malo. Eso no nos gusta escuchar. Por nuestras maldades, por nuestro pecado, por lo que tú has hecho, por lo que yo hacía. Por personas como nosotros, por pecadores como nosotros, Dios cargó a su Hijo con el pecado de todo su pueblo. Como ovejas, como animales. Así éramos antes de la salvación, animales sin control. ¿Cómo son los animales? Controlados por sus instintos. Y nuestros instintos naturales son todos pecaminosos. Todos. Todo lo que quieres y piensas hacer antes de conocer a Dios es instinto carnal, es instinto natural, es instinto malo. Por personas como nosotros, Cristo vino. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Para que haya salvación, alguien tiene que morir. Y si tú quieres pagar el precio por tus pecados, pues lo puedes. Pero lo vas a hacer por toda la eternidad. Porque has pecado en contra de un Dios eterno. Y por eso tu castigo es eterno. O tú puedes creer en aquel que vino para morir por ti. Y así no tendrás que morir. Una vez sí, pero no para siempre. ¿No es lo que quieres? ¿Tú quieres morir para siempre bajo la ira de Dios solamente porque te aferras ahora a esos pecados que no quieres soltar? ¿Tú quieres cambiar una eternidad gozosa con Dios por algunos pecados ahora? Con los niños que cuando no entienden el valor del dinero, ¿verdad? Entonces hay una moneda más grande que a veces bueno, aquí sí tiene más valor. En Estados Unidos a veces hay monedas más grandes pero tienen menos valor. Yo quiero la moneda más grande porque no entiende el valor, entonces cambia algo de menos valor por más valor por menos valor. Pero piensa en eso infinitamente peor. Tú quieres disfrutar tu vida aquí unos 70 años y ni la disfrutas, vamos a ser honestos. Y morir para siempre. No quieres eso, amigo. Tú, joven, que me has escuchado por años y años y años y todavía piensas que sabes mejor que Dios. Ya no más, humíllate ante los pies de Cristo. Nos explica en más detalle todo lo que sufrió en versículos 7 a 9. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Sabemos que Cristo cumplió eso. Ante Pilato decía algunas cosas y después se cayó. No tenía necesidad de defenderse. Ante todo porque él sabía que el plan de Dios era que él tenía que morir. ¿Para qué defenderse? Estaba preparado a morir. El versículo 8 predice su muerte. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea, él fue arrestado, pero no recibió un justo juicio. Fue una broma lo que hicieron, pues no fue el juicio correcto de los judíos ni de los romanos. Se fue cortado de la tierra de los vivientes. Murió. Y otra vez enfatiza que fue para nosotros y por nuestros pecados.
Y continuando con su humillación, no solamente en la vida, sino también ahora en la muerte, leemos de su sepultura, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cristo fue crucificado entre dos malhechores y hubiera estado echado en la tierra con ellos, si no hubiera sido por la petición de José de Arimatea, uno de los seguidores de Cristo, un hombre rico que prestó su tumba por Cristo. Fíjense la palabra, ¿verdad? Prestó su tumba. Las tumbas no se prestan. Ahí está el cadáver para siempre. Pero sabemos que Cristo resucitó. Eso vemos en Juan 19. Y la sepultura se menciona ante todo porque la sepultura es, ante cualquier otra cosa, prueba de la muerte. Nos sepultamos a personas vivas. Y puesto que el pecado es la causa de la muerte, es lo que merecemos por haber pecado en contra de Dios. Aquí el pasaje otra vez repite que Cristo no pecó y nada de esto fue por su culpa. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo sufrió en su vida, siendo menospreciado, desechado, varón de dolores y experimentado en quebranto. También sufrió en su muerte. Fue castigado por nosotros. Por eso hay salvación. Hay salvación porque alguien pagó el precio por nuestros pecados. Esta profecía, cumplida por Cristo, es la base de nuestra salvación. Toda la culpa es nuestra y toda la solución es suya. Nosotros no contribuimos nada a la salvación sin los pecados que lo hacen necesario. Cristo hizo todo. Se humilló para salvarnos, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Como digo, todo eso debe ayudarnos muchísimo como cristianos en nuestra lucha en contra del pecado. Si meditamos este pasaje, pasajes similares, debemos sentir una aversión, una repugnancia, hasta a veces físicamente, a pecar. Pues el pecado no es nada ligero, no es simplemente un error. No, cometí un error, no, cometiste un pecado. No es lo mismo. El pecado es algo tan fuerte, tan terrible, que Cristo tuvo que morir y sufrir por cada uno. Cada gota de su sangre que derramó, cada dolor que sintió en su cuerpo y en su alma, fue debido a esos pecados que todavía cometemos sin pensar en lo que estamos haciendo. Todos esos pecados con los cuales hemos sido confrontados y ya sabemos mejor y seguimos cometiéndolos. Por cada uno de ellos Cristo sufrió. El Salvador fue menospreciado, fue castigado por nosotros. Pero esta profecía termina con los resultados, con la victoria, con la salvación lograda. Nuestro Salvador también fue exitoso. Ni esta profecía, ni el sufrimiento de Cristo termina con su muerte. Cristo no permaneció bajo el poder de la muerte. Claro que no, porque ¿cómo podría rescatarnos y darnos la vida eterna si estaba muerto? Su sufrimiento y su muerte hizo algo, tuvo resultado. Vemos, terminando el versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero vemos lo que la muerte de Cristo logró. Logró la expiación. La expiación es la eliminación de la culpa por medio de un pago, de algo a alguien. La muerte de Cristo, su sangre derramada por nosotros, nos limpia de todo pecado porque Él pagó el precio. Y sabemos que su muerte logró eso, por aquí dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová está en su mano prosperada. Vemos primero que la muerte de Cristo logró la salvación de su pueblo, su linaje, Salmo 2. El Padre dijo al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Cristo ganó, Cristo pagó el precio, rescató al pueblo que el Padre había elegido y recibió su premio. Cristo recibió una recompensa por su muerte. ¿De qué es la recompensa? Nosotros. Y a veces pensamos, qué mala recompensa, ¿verdad?
sufrió todo esto y nada más recibió a nosotros. Pero piensa en su amor, en su gracia. Dios no piensa como nosotros, ¿verdad? Para nosotros es chistoso, es terrible. Somos la recompensa. Pero Dios no piensa como ser humano. Dios quiso salvarnos y por eso que quiso salvarnos, lo hizo. Dios no quiere hacer algo y no lo puede lograr. Si Dios quiere hacer algo, lo hace, lo logra, sin ninguna duda. Mandó a su propio Hijo y tuvo éxito. Había resultados. Cristo vio su linaje, vio su recompensa y le dio gozo, le dio alegría. El versículo 11 dice que verá el fruto de la aflicción en su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y por eso Cristo sufrió tanto, este menosprecio, este castigo, para justificarnos, para darnos su justicia y contarnos como justos ante su Padre. Y por eso dice el Padre fue satisfecho, propiciado, su ira fue apaciguada. Y Cristo recibió la recompensa de su obra. Versículo 12 vemos otra vez la resurrección. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Puesto que murió y derramó su vida hasta la muerte, ha recibido esta exaltación. Fue humillado, ya lo vimos. Pero después de su humillación fue exaltado, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Su exaltación después de su humillación. ¿Y qué hace nuestro Salvador ahora? Que ha resucitado, que ha ascendido, que está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Versículo 12 menciona que había orado por los transgresores, es lo que sigue haciendo, intercediendo por nosotros. Hermanos, todo eso es lo que celebramos todos los domingos en la cena del Señor. Dices, ¿celebras? ¿Cómo puedes celebrar algo así? Celebrar tanto sufrimiento, la muerte. ¿Es algo que se puede celebrar? Pues claro, porque lo que celebramos ante todos son los resultados. El cumplimiento del decreto de Dios, el éxito de nuestro Salvador, es lo que estamos celebrando. Fue menospreciado, fue castigado, pero ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. Compró la salvación y en verdad nos salvó de nuestros pecados. Y esto es tema para celebrar. Hay muchas fiestas, ¿no? Nuestros vecinos y personas, nuestros vecinos tenían una fiesta anoche, no sé qué es lo que estamos celebrando, pero nada tan importante como la muerte de Cristo y su salvación por nosotros. El sufrimiento y la muerte de Cristo nos salva de nuestros pecados. Si no has sido salvo todavía, no es porque Cristo falló en su obra. No es porque no hizo lo suficiente para salvarte a ti. Es solamente porque tú no quieres ser parte de su familia. No quieres recibir una salvación que es por pura gracia. El problema no está del lado de Cristo. El problema es que tú no quieres a ese Salvador. No, pastor, yo soy joven. Tengo toda la vida para pensar esas cosas. ¿Por qué estás tan preocupado ahora? Porque no hay mensaje más importante para nadie. Ese mismo mensaje es lo que vamos a predicar esta semana, el curso. Diferentes pasajes, diferentes palabras. Es siempre el mismo mensaje. Y se predica a niños de 3 años, jóvenes de 15, jóvenes de lo que sea la edad. Se predica a todos, porque es lo que todos necesitan. Ves en el mundo como que los niños necesitan eso, y los jóvenes eso, y los adultos mayores eso. Como que cada grupo necesita otra cosa. Todos necesitan ser humillados viendo su pecado para después ser salvos de sus pecados por Cristo. No importa tu edad, si me entiendes, ese mensaje es para ti y tú necesitas esa salvación. Que Dios no permita que tú continúes así, amigo, sino que hoy sea el día de tu salvación. Que hoy sea el día cuando Él cambie tu corazón para siempre
para reconocer que este gran sacrificio hizo por ti. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tienes que cambiar nada antes de acercarte a Cristo para ser salvo. No tienes que mejorar tu vida. No tienes que tratar mejor a tu esposa. No tienes que dar la ofrenda. No tienes que hacer nada. Nada más este momento, ora que Dios tenga misericordia de ti. Y amado hermano en Cristo, no es este tema de Cristo, su muerte, su sufrimiento y su victoria, una meditación tan apropiada para unos momentos antes de tomar juntos la cena del Señor. Hemos recordado lo que Él ha hecho, lo que sufrió, pero también lo que logró y nos fortalece. Eso nos da poder. Y en el futuro, aunque no hacemos eso exactamente en todos los cultos, no vamos a enfocarnos solamente en este tema en todos los cultos. Siempre son los temas en que debemos estar meditando como cristianos, no solamente en los momentos de preparación para la cena, toda la semana, todos los días, y cuanto más en el día del Señor. El sufrimiento y muerte de Cristo nos salva de nuestros pecados. ¿Has sido salvo? Lo que Cristo sufrió por ti. ¿Cómo puedo saber? Si crees en el Señor Jesucristo, en arrepentimiento de tus pecados y confianza en Él para la salvación, puedes tener la confianza que murió por ti. Ese es el Evangelio. Dios no está jugando contigo. Ven a Él y te salvará. Por eso mandó a su Hijo. Por eso sufrió y murió. Que Dios salve a su pueblo aquí entre nosotros. Y que Dios nos fortalezca a nosotros como sus hijos a meditar mucho más en lo que es más importante. En Cristo y en su obra para nuestras vidas ahora y también siempre esperando con gozo su segunda venida. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que tú hagas eso, Señor, que esas personas que te están buscando, Señor, y han pensado que es por medio de muchas obras y mucho esfuerzo, Señor, que se rindan hoy ante ti. No haciendo nada, sino solamente confiando en tu obra. Para aquellos, Señor, que han sido muy confundidos y no entendiendo, pues Cristo murió por mí, Cristo no murió por mí. Te rogamos, Señor, que puedan simplemente responder al mensaje sencillo del Evangelio y así tener la confianza en su salvación. Para aquellos, Señor, que no están interesados, la verdad, Señor, solamente escuchan eso y lo rechazan porque no es importante. Cámbialos, Señor, porque no pueden cambiarse a sí mismos. En tu poder, Señor, transforma corazones y rescata a esas personas de su miseria y de su pecado. Te rogamos, Señor, que ahora que vamos a celebrar la cena del Señor, que lo hagamos ahora con más conciencia, pensando aún más y meditando aún más en lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Y te rogamos, Señor, que sea para nosotros no solamente un ejercicio mental, no solamente una costumbre de todos los domingos, sino que podamos en verdad ser afectados, transformados y cambiados por lo que vamos a hacer en obediencia a ti y en celebración del éxito de la obra de tu Hijo. Te pedimos eso, Señor, con agradecimiento y pidiendo en nombre de Cristo.